Buenos días a todos Buen y día. todas ustedes. Hoy se culminan las actividades realizadas para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción. En el ciclo de conferencias, que agradecemos la valiosa participación de los ponentes que estuvieron a aceptar la invitación, como fue el doctor Flavio Galván Rivera, con el tema de corrupción, anticorrupción en materia electoral, el doctor Daniel Márquez Gómez, herramientas para el combate a la corrupción, observatorios ciudadanos, y el día de hoy la maestra Griselda Amchategui Requena, quien es la ponente con el tema de corrupción versus justicia penal. Destaco la presencia de los integrantes del Consejo Coordinador del Sistema Local Anticorrupción, el contador público y maestro en impuestos Francisco Javier Guevara Morales, auditor superior de la entidad de auditoría superior del Estado de Durango, licenciado Héctor García Rodríguez, fiscal especializado en combate a la corrupción del Estado de Durango, maestra en Derecho Raquel Hilario Lafayette, secretaria de Contraloría del Estado de Durango, la licenciada Alma Cristina López de la Torre, comisionada presidente del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Datos Personales. Al maestro en Derecho Judicial, Gerardo Antonio Gallegos Isáez, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango, al doctor Esteban Calderón Rosas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Por mi conducto, les damos las gracias a todos y cada uno de ustedes que han estado presentes por el interés de ser parte de esta conmemoración. Hoy tenemos el honor de presentarles a la maestra Griselda Amchategui Requena, quien impartirá la conferencia, como les decía, Corrupción versus Justicia Penal. Saludo a todas las personales que nos acompañan el día de hoy y de verdad una atenta disculpa por no mencionar nombres, pero sé que ustedes saben que apreciamos su distinguida presencia. Del Poder Ejecutivo del Estado de Durango, del Poder Legislativo, del Poder Judicial de Durango, de la Ciudad de México, del Estado de México, de la Universidad Juárez del Estado de Durango, UGED, Universidades de Guanajuato, Universidad Nacional Autónoma de México, diversas instituciones educativas del país, organizaciones empresariales, el Tecnológico de Durango, del Instituto Tecnológico Autónomo ITAM de México, organizaciones civiles, barra de abogados, Colegio de Abogados Indígenas, Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos, barra de Colegio Electoral, Instituto Nacional Electoral de Durango, INE, Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Durango, Tribunal Estatal Electoral del Estado de Durango. Enseguida, la intervención del licenciado Héctor García Rodríguez, fiscal especializado en combate a la corrupción del Estado de Durango, que nos dará una lectura a una síntesis curricular de la maestra Griselda Amchategui. Adelante, licenciado. Bien, bueno, pues entonces, si me están escuchando, estoy encantada de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy feliz de que haya sido invitada por ustedes y el día de hoy pues vamos a hablar de un tema que es muy importante, es el tema relacionado con la corrupción. Primero que nada, pues muchas gracias por haberme invitado y estoy aquí para hablar desde un punto de vista muy personal, lo que yo considero que es la corrupción contra la justicia penal. Me refiero a lo siguiente, yo he visto que durante este acto tan interesante donde se han planteado varias posiciones, varios comentarios, ideas, sugerencias y desde luego críticas, tenemos el tema relacionado con la justicia penal. A mí este tema me preocupa mucho, en primer lugar, bueno, pues porque es a lo que me he dedicado en mi vida profesional y porque en realidad tenemos aquí la situación relacionada con la preocupación que la gente del pueblo siente cuando tiene un problema en el que ha sido víctima de un delito o familiar de víctima de algún delito y resulta que pues la gente no les hace caso. Los encargados de la procuración y administración de justicia suelen ser fríos, distantes o corruptos, o las tres cosas. Entonces, esto es realmente terrible
porque nos estamos enfrentando a una situación muy compleja. Entonces, el tema que voy a desarrollar va a partir de lo que es la corrupción, pero dentro del sistema de justicia penal. Voy a comenzar con un tema que es muy interesante dentro de toda la secuencia de esta serie de conferencias. Yo elegí hablar de la corrupción en contra de la justicia penal, y a lo que me refiero, y lo quiero aclarar desde un principio, es a que yo pretendo demostrar que la medida que se tomó con el cambio de justicia penal a lo de los juicios orales fue una medida que se tomó para evitar la corrupción. Posteriormente, a lo largo de la charla, voy a decirles o a concretar que yo no creo que el cambio a un sistema que no es propio nuestro, que es el sistema de juicios orales, sea la solución para este problema de la corrupción. Vamos a ver cuáles son las razones por las cuales yo pienso que esto no es posible. Entonces, bueno, vamos a comenzar con un pensamiento de este filósofo griego Tácito que dice: cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene. Esto lo voy a relacionar dentro de un momento con esta parte de la charla en donde yo hablo de que cuando efectivamente en un Estado hay más leyes es cuando hay más corrupción, y la prueba está en nuestro propio país, que tenemos una cantidad enorme de leyes. Entonces, vamos a ver de lo que se trata esto. Yo aquí puse dos imágenes que a veces parece que las imágenes dicen muchísimo más que las palabras. En la primera imagen, ambas son de Quino, quien recientemente murió, y que fue un hombre que se dedicó mucho al análisis de lo que fue la sociología y la psicología del latinoamericano. En la primera vemos cómo la justicia con su espada topa con un escudo muy fuerte, muy poderoso, que es el dinero. Bueno, en este caso está mencionando a $1, pero es eso. Y finalmente está Mafalda diciendo que la lucha continúa. O sea, el hecho de que Quino haya perdido la vida no significa que nosotros ya dejemos de luchar en contra de esta situación tan terrible que es la corrupción. Ahora bien, tenemos aquí las generalidades de la charla. Lo primero siempre, creo yo, es partir de lo que viene a ser nuestra definición. Entonces, el diccionario de la Real Academia, que es el que nos sirve de base para nuestro lenguaje, el español, establece lo siguiente, que viene del latín corruptio, corruptionis, que significa acción y efecto de corromper o corromperse. Por aquí ya pone una segunda acepción: alteración o vicio en un libro o escrito, o tercero, vicio o abuso introducido en las cosas no materiales, como corrupción de costumbres, de voces, etcétera. Y por último, dice que la corrupción en las organizaciones, especialmente públicas, es una práctica constante de utilización de las funciones y medios que aquellas dan en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Yo creo que aun cuando no tuviésemos la definición de corrupción del diccionario, nosotros sabríamos exactamente de qué se está tratando. Bien, bueno, pues entonces aquí tenemos los antecedentes históricos para poder iniciar una charla que tiene todo que ver con México. Y aquí voy a detenerme tantito en estos antecedentes que no serán abundantes para no cansar y llegar al punto central de nuestra charla. Lo primero que quiero comentar es que se ha encontrado poco datos sobre la corrupción en el México prehispánico. Esta parte es muy interesante, e incluso Enrique Krause nos dice que no hay mayores informaciones sobre este tema de la corrupción en el México prehispánico. Todo parecería indicar que la gente se organizaba bien, todo funcionaba bastante bien. Y hay una cosa muy importante: hay que resaltar que la educación en el México prehispánico era una educación rígida. Entonces la gente sabía hacer lo que debía, sabía lo que era el deber ser, sabía ser honesto. Esta parte es muy importante porque todo indica que la gente sabía cumplir con las reglas y normas que en aquel momento estaban establecidas. De esta manera, la corrupción llega junto con la conquista. A partir de la conquista
y con la implementación de las leyes que venían de España y que se aplican aquí en México, comienza una serie de leyes distintas, de costumbres diferentes. Es un choque de dos mundos donde no desaparecen al mundo mexica, sino que se fusiona con él, pero entonces comienzan a darse las viejas prácticas que ya existían allá en el continente europeo. Sin embargo, hemos encontrado datos sobre corrupción y castigo de la misma en otros documentos internacionales. Bueno, me refiero a las viejas culturas que aportaron tanto a la humanidad. Y es así que tenemos, por ejemplo, el Código de Hammurabi, que está ubicado más o menos en el año 1730 antes de Cristo. Y allí encontramos datos muy interesantes. Por ejemplo, se castigaba con pena de muerte a los funcionarios que cometían corrupción. También se aplicaba pena de muerte a los mercaderes que alteraban pesos y medidas y a los funcionarios que, sabiendo esto, lo toleraban. En Roma, bueno, en Roma existían delitos en los cuales se castigaba la corrupción, como era, por ejemplo, el que los servidores públicos, los funcionarios, cobraran impuestos ilegales. La falsificación de testamentos era otro delito, la falsificación de moneda, los delitos procesales y los delitos de abogados. Aquí tenemos datos muy interesantes que a mí me llamaron mucho la atención, porque en Roma hay específicamente varios delitos que son muy importantes, como por ejemplo, menciono solo algunos, dice delitos procesales, y delitos cometidos por abogados. Era un delito pronunciar un fallo a sabiendas de que se infringía una ley. Proponer a un juez que aceptase dádivas o aceptarlas para dar un fallo determinado. Otra, por ejemplo, era corromper a un testigo mediante dádivas o aceptarlas él para resolver una situación. Y por último, devolver a una sola de las partes los documentos que de común acuerdo se habían admitido. Entonces, así tenemos que en la Roma, en sus tres etapas históricas tan importantes, en Roma hay delitos graves cometidos en materia de corrupción. Y pasamos por último a Egipto, en donde nosotros encontramos que también había un delito cometido por los funcionarios, que era justamente el de los funcionarios corruptos y profesionistas también corruptos. Y aquí se encuentra un dato que es sumamente interesante, consistente en que había odontólogos. Recordemos que en Egipto, que es una de las grandes culturas de la historia, tenían grandes médicos, tenían arquitectos, tenían un culto por la muerte muy importante, desarrollaron muchas artes y muchas ciencias, y dentro de ellas está la medicina, hacían trepanaciones de cráneo, está la odontología. Y dentro de la odontología encontramos un dato muy interesante. Se sabe que en Egipto, para identificar a un delincuente que había sido sancionado con una pena distinta de la pena de muerte, se le extraían los incisivos. Al extraerle los incisivos, cuando este sujeto andaba por la calle, la gente ya sabía que esa persona había cometido un delito, quizá no muy grave, pero de todas maneras era una persona que era peligrosa y que había cometido algún delito. Pero resulta que esta forma de identificación criminal, que en un inicio fue interesante, importante y que empezó a funcionar, pues posteriormente dejó de funcionar. Dejó de funcionar debido a la corrupción de algunos odontólogos que hacían implantes de dientes postizos. Entonces pasaban dos cosas. Una, que el que realmente era delincuente, que había cometido algún crimen y que le habían extraído los incisivos como pena corporal y como manera de identificación personal, pues resulta que cubría esa parte de su rostro con implantes. Pero por otro lado, existía el problema de las personas que de manera natural perdían los incisivos y que eran chimuelos y que cuando andaban en la calle podrían ser confundidos con este tipo de personas. Entonces, allí tenemos que muchas veces la corrupción opaca lo que se está haciendo bien. Pasamos a la siguiente presentación, que a mí me parece es una de las partes más sobresalientes del tema,
porque esto trata de explicar el porqué de la corrupción en el mexicano. Entonces yo para ello indagué en aspectos psicológicos, aspectos sociológicos, para poder entender un poco más todo esto. Tenemos una manera de explicar la forma de ser del mexicano muy dura por parte de Manuel Ramos, pero es la verdad, él encontró a lo largo de muchos años de estudio, como psicólogo que era, como filólogo, como una persona culta, muy preparada, un pensador y humanista. Samuel Ramos escribe un libro que se llama El perfil del hombre y la cultura en México. Y en este libro, él expone que el mexicano tiene una serie de factores que influyen en él para cosas que resultan no precisamente favorables, y una de ellas es su sentido o sentimiento de inferioridad. El mexicano parecería que a partir de la conquista desarrolla un complejo de inferioridad, lo que no quiere decir que todos los mexicanos lo tengamos, pero que muchos sí. Y esto es algo general porque suena como a una especie de herencia histórica donde el mexicano se caracteriza por esta manera de ser acomplejada. También dice que hay un mexicano que es pedante, el presumido, el que quiere lucir lo que tiene y que prefiere tener lo que no es importante sobre lo que sí es importante. Y estas características que él descubre en aquel momento que escribe su libro, la verdad es que se han mantenido casi intactas a la fecha actual, y es así como podemos entender la forma de ser del mexicano. La otra característica es su lenguaje, un lenguaje que siempre denota el complejo porque habla en diminutivo. Algunos historiadores dicen que el hablar en diminutivo viene de nuestros antecedentes de la época de los aztecas, en donde hablar con diminutivo era una manera de respeto hacia las personas, ¿sí? Por ejemplo, decir la niñita, que era una de las mujeres principales de la cultura y de la organización azteca. Pero de esto hace ya tantos años que ha ido pasando y la gente común y corriente no sabe que en realidad hablar en diminutivo en aquellos entonces significaba una forma de tener respeto hacia los demás. Lo cierto es que el mexicano habla en diminutivo y lo explica Samuel Ramos muy bien por ese complejo de inferioridad. Nosotros hemos visto efectivamente que de pronto nosotros decimos, voy a comprar una cosita, voy a arreglar mi casita, vengo ahorita, y a veces hasta lo hacemos todavía más chiquito, el ahorititita. Tenemos un lenguaje muy especial que, visto desde el punto de vista de la psicología social, nosotros entendemos el porqué de ese lenguaje. Y una cuarta característica muy importante que encuentra Samuel Ramos en el mexicano es la ambición del poder. Dice, el mexicano tiende a tener una especie de sublimación por el poder, quiere ser una persona realmente poderosa, quiere tener poder para hacer lo que él quiere y tener lo que él quiera. Entonces, lucha a toda costa por ello. Y si no lo logra por sus mecanismos de inteligencia, de trabajo, de estudio, pues trata de lograrlo a través de lo que sea y como sea. Y por ahí podríamos tener algunos ejemplos muy factibles entre algunos servidores públicos que han demostrado querer tener el poder simple y sencillamente para hacer lo que quieran y para tener dinero. Y que a veces navegan con banderas de un partido que pareciera ser que es muy humilde y resulta que no lo es. Esta ambición por el poder nos habla la historia mexicana de todos los crímenes cometidos en aras de este poder, ¿sí? Son una cantidad enorme de crímenes, incluso donde hay premeditación, ventaja, traición, etcétera, y que el poder es ilimitado. Y finalmente afirma Samuel Ramos que la diferencia, esta es una aseveración muy de él que habríamos de meditar. Dice que la gran diferencia entre los países desarrollados y México, por ejemplo, es que en los países desarrollados, desde la educación primaria, les enseñan a los niños a conocer su país, a conocer su entorno, a saber en qué medio viven, cómo es. Y en cambio aquí, primero nos dan todas las teorías extranjeras
para poder sentir que nos dan conocimientos amplios. La prueba es, y yo lo he visto mucho entre los colegas, que por ejemplo manejan las teorías alemanas, francesas, italianas, para aplicarlas en México cuando no somos iguales, somos diferentes, tenemos una idiosincrasia totalmente distinta. Y esto de copiar, de imitar modelos extranjeros no ha dado resultado en nuestro país. Entonces, lo que Samuel Ramos dice, y lo dice textualmente así porque me gusta la manera en que lo explica, dice: la falta de armonía entre lo que el hombre sabe y el ambiente que lo rodea es la causa de muchos fracasos en casi todos los campos: la ciencia, el derecho, la literatura, política, en los educadores. Entonces, por allí tenemos una explicación de esta manera de ser del mexicano. Y por último, en la parte de aspectos psicológicos y sociológicos, yo tomé a un sociólogo mexicano, por supuesto. Sería el colmo que yo esté hablando de copiar ideas extranjeras y me refiriera yo a exponentes de esta rama del conocimiento tan importante que es la sociología, y que me refiriera a un extranjero, que no está de más saberlo, pero creo que lo importante es conocer lo que los sociólogos mexicanos han estudiado de la sociología mexicana. Y entonces yo encontré a Carlos Echanove Trujillo, que tiene un libro de sociología que a mí en lo personal me gusta mucho, igual que el de Leandro Azuara, que aparece aquí en la presentación, y justamente Carlos Echanove Trujillo nos dice que estas son las principales características que él encuentra en el mexicano. Uno, coincide con Samuel Ramos en que el mexicano tiene un complejo de inferioridad, que lo manifiesta a través de su vida constantemente. Dice que el mexicano es verbalista, habla mucho y dice poco. Y curiosamente, dentro de este maravilloso libro hay un capítulo dedicado al cantinflismo, que es una manera de hablar en la que no se dice nada, pero el sujeto envuelve a la persona. Y esto nos hace pensar, por ejemplo, en nuestro delito de fraude, donde con mucho lujo de palabras y de artilugios, el sujeto activo envuelve al sujeto pasivo y entonces lo hace caer en sus redes para obtener algún beneficio. Bueno, esto se da en la política también. ¿Cuántas veces hemos escuchado discursos de políticos de los cuales no hemos entendido absolutamente nada, pero la gente está aplaudiéndolos? Y esto del verbalismo es una característica muy, muy del mexicano. Cuando el mexicano no sabe de algo, en vez de decir no sé, prefiere envolver con muchas palabras para que la gente crea que sabe, cuando lo que hace es estarse evidenciando. La otra característica del mexicano en Carlos Echanove Trujillo es ser tradicionalista. Conserva sus tradiciones, por ejemplo, las tradiciones de los días de muertos, las tradiciones de la Virgen de Guadalupe, todo esto que por años va conservando, pero al mismo tiempo se convierte en un imitador de lo extranjero, porque por ese complejo de inferioridad trata de copiar lo que pasa en otros países. Y este ejemplo más claro no lo podríamos tener cuando hablamos de las festividades de muertos. En México se rendía culto a los muertos, se les abría camino con velas para que supieran por dónde llegar a este mundo una vez al año. En cambio, actualmente parecería que está imperando más la tradición anglosajona del Halloween, por muy encima de nuestras hermosísimas tradiciones sobre el culto a los muertos. Entonces aquí tenemos una lucha muy curiosa entre lo que era lo nuestro y que empieza a perderse por tener más creencia en lo extranjero. El mexicano, dice Carlos Echanove Trujillo, es hipócrita. Nos saluda bien, pero por atrás está hablando de nosotros. Otra característica es su espíritu festejador. Todo festeja el mexicano. Los triunfos, las derrotas, lo bueno, lo malo, los cumpleaños, las bodas, los divorcios. Y dice, esto bueno, puede ser bueno porque el mexicano siempre va a estar contento. Dentro de esa tristeza general del mexicano, tiene muchos días de festejo. Y luego habla de la embriaguez ritual. Antiguamente el mexicano bebía por un ritual, por alguna ceremonia. Ahora se embriaga, bebe, pues por gusto, por placer. Decimos que en muchos casos la embriaguez viene de una costumbre social y esto hace que la persona continúe a lo largo de la vida bebiendo.
La religiosidad es otro de los grandes aspectos del mexicano. El mexicano es religioso y sobre todo cuando se trata de la Virgen de Guadalupe. Otra característica es el servilismo. Dice, el mexicano trata de ser amable, pero llega al extremo del servilismo, como que todavía no pierde aquella posición de ser servil, y entonces esto se manifiesta en algunas actitudes y en algunas maneras de ser, de actuar y de hablar, como por ejemplo el decir, pasa, esta es tu casa. Cuando a una persona le estamos hablando y le decimos, fíjate que en tu casa, y nosotros estamos cambiando el rol de la propiedad de mi casa a la casa de la otra persona por un espíritu muy bonito, no se niega, que es el de la hospitalidad, pero esta hospitalidad a veces llega a los extremos. Esta hospitalidad donde yo digo, en mi casa, que es tu casa, y eso es falso, porque no es la casa del otro, pero somos queremos ser tan amables, tan buenos huéspedes y tan buenos, personas que invitamos a la gente a nuestras casas, que nosotros nos sobrepasamos en esta manera de ser y dejamos de ser atentos, dejamos de ser amables para convertirnos en serviles. Yo, por ejemplo, he criticado mucho, y espero que esto ya no exista, entre los usos y costumbres de los tarahumaras estaba uno que a mí me parecía repugnante, consistente en que cuando una persona iba, por ejemplo, de la capital de aquí de la Ciudad de México, allá por esos lugares de los tarahumaras en Chihuahua, una manera de demostrar hospitalidad era dejar que el visitante pasara la noche en la choza o cueva del tarahumara, pero además le ofrecía a su esposa como detalle de hospitalidad. Bueno, esto en usos y costumbres hace muchísimos años podía verse bien, como en su momento se vio bien el derecho de pernada en la Edad Media, que después a las personas que empezábamos a documentarnos sobre esto decíamos, bueno, pero es repugnante esa costumbre. Yo quiero pensar que entre los tarahumaras esto ya no existe, porque todavía hay usos y costumbres en la República Mexicana que es muy rica en usos y costumbres, todavía los hay que denigran mucho a la figura femenina, pero ahí ya nos estaríamos metiendo en otro tema que no tiene nada que ver con el que estamos tratando. Y finalmente encuentra Carlos Echanove Trujillo y el mismo Samuel Ramos y otros sociólogos y otros psicólogos que en México el mexicano tiene mucho el apego a la madre, o sea, todo puede ser malo en la vida menos la madre de cada quien. Y de allí viene una costumbre muy interesante de utilizar la palabra madre para las cosas chicas o grandes, para lo bueno y para lo malo, para golpearse y como para golpear. Entonces, no lo diría yo porque suena intenso, suena fuerte, pero creo que todos los que me están escuchando saben a qué me refiero cuando utilizamos esta palabra, que es un sustantivo, madre, como para que el mexicano pueda expresarse con todo lujo de propiedad, diciendo que algo es muy chiquito y dice que es una madrecita, o bien para decir que a alguien le pegaron y dice que le dieron en la madre, y todo es en torno a la... Esto sí está demostrado, es algo muy mexicano. Y por último, dice Carlos Echanove Trujillo, otro problema que tiene el mexicano es la rivalidad que ha existido de hace mucho tiempo para acá entre la capital, o sea, la Ciudad de México, antes Distrito Federal, con los estados, a los que despectivamente llama provincia. Yo he analizado esto y es verdad, por mucho tiempo, yo siento que ahorita ya no tanto, pero hace mucho tiempo todavía el mexicano de la capital, de aquí de la Ciudad de México, se sentía superior a las personas de los estados de la República y utilizaba el vocablo provincia de una manera despectiva, ¿sí? Provincia significaba la subyugación que tiene un lugar en relación con otro. Entonces, parecería que las provincias estaban subyugadas o se ejercía poder por parte de la capital sobre los estados. Y este término que a muchos no les gusta de provincia, que además
puede, si se analiza, ser hermoso. Decir provincia parece que hablamos de lugares calmados, tranquilos, bellos, donde la gente todavía casi se conoce a todos los que viven cerca de ellos, etcétera, que se ha perdido ahora con el problema del narcotráfico. Pero antes la capital ejercía una especie de aspecto discriminativo hacia la provincia. Entonces, esto que los psicólogos y sociólogos manejaban ha cambiado y ha cambiado mucho. Ahora, vamos ya al centro de nuestro tema. El centro de nuestro tema es la corrupción en el sistema inquisitorio y la reforma de 2008. Todo lo anterior es, digamos, el marco referencial para poder entender el por qué el mexicano es como es. Y vuelvo a insistir porque esta parte me encanta. En la época precolonial no se sabe de grandes datos sobre corrupción. Llega la conquista y comienza, entre otras cosas, la corrupción. Aquí tenemos una imagen de caricatura. Recordemos que nuestros caricaturistas mexicanos son geniales, que son extraordinarios y que representan en imágenes sencillas muchas de las verdades que se pueden decir con muchas palabras. Y aquí a la derecha, bueno, tenemos el dinero justamente entre lo que significa dar justicia, que es este martillo, que tiene un nombre muy específico que ahora no recuerdo, y que nosotros, los que hemos litigado, sabemos cómo se manejan las cosas ante los juzgados. ¿Qué es lo que pasa con esta reforma del 2008? Muy brevemente lo narro. En el año 2008 hay una reforma muy importante a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece un cambio radical en el sistema de justicia penal y se dice, va a desaparecer el sistema que teníamos anteriormente, que es el inquisitorial, por un sistema acusatorio. Y se dice que la idea es que haya más celeridad a la hora de juzgar, a la hora de procurar la justicia, y que se va a evitar la corrupción. Y yo cuando escuché esto, pues sonó bonito, pero yo dije, no creo que esa sea la solución. Cambiar de un sistema a otro, a mí me parece que es una idea ingenua, como para pensar que la corrupción se va a acabar por el hecho de cambiar. Que además hay un punto que a mí me parece muy importante. Antes de la reforma de 2008, donde nacen los juicios orales que van a empezar a funcionar hasta el año 2016, se dan 8 años para que pueda darse todo este cambio. ¿Y por qué se da? Porque no es posible que inmediatamente entrara en vigor este cambio, porque había que actualizar, educar, preparar a los jueces, a los agentes del Ministerio Público, a los policías, había que cambiar las leyes secundarias, había que crear nuevos lugares físicos para que se desarrollaran los juicios orales, todo tenía que cambiar. Y a mí me parece que es muy importante destacar que el sistema que nosotros teníamos no era malo, podría haber algunas reformas, pero no debió haber sido tan intenso, tan fuerte, como por ejemplo, vigilar más la actuación de los ministerios públicos, de los policías, de los jueces, etcétera. Pero el cambio es tan radical que cambiamos un sistema nuestro que era un sistema que venía del derecho romano, canónico y germano, a un sistema totalmente anglosajón que nada que ver con él. Entonces ahora tenemos juicios orales que corresponden a un sistema que no es propio, no es nuestro, no lo conocíamos, apenas nos estamos empapando de él. Comenzó a funcionar y pues ahora resulta que parece que no alcanza el tiempo para poder sacar tantos asuntos. Se decía que iba a haber más celeridad. Lo cierto es que no hay tanta celeridad. Se dijo que con este nuevo sistema de justicia penal se iba a evitar la corrupción. Yo estoy segura y convencida que la corrupción no se acaba hasta que la gente no termina por aceptar que lo que debemos hacer es lo correcto, lo honesto y no lo que es fácil y cómodo a través de dinero, de dádivas, de prestaciones, etcétera, etcétera. Bueno, entonces viene esta reforma y se cambia el sistema. Y por aquí tenemos entonces esta explicación. Tenemos grandes problemas. Rezago de expedientes, averiguaciones previas que no son consignadas ante el juez. Tenemos corrupción, tenemos poco personal, personal mal pagado. Entonces, el agente del Ministerio Público, pues trata de sacar dinero.
¿Cómo saca dinero? Pues simplemente extorsionando a las personas. Aquí hay que mencionar que cuando una persona llega a una agencia investigadora del Ministerio Público, llega porque tiene un problema serio, porque se ha cometido un delito en contra de él o en contra de alguna persona relacionada con él. Entonces, cuando llega al MP, llega con un estado de ánimo totalmente bajo, llega triste, llega enojado, y el agente del MP carece de empatía, y eso es justo lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué pasaba con nuestros policías? Pues lo mismo, policías que no estaban debidamente preparados para la función que tenían ellos que desempeñar. Y aquí cabe decir que algunas personas han aceptado ser agentes del Ministerio Público o policías porque no han tenido la oportunidad de tener otro trabajo, el trabajo que les gustaría tener. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tienen en común tanto policías como agentes del Ministerio Público? Pues son estos 4, entre otros muchos. La falta de capacitación. Pero todavía a la fecha falta mucha capacitación. El cambio de un sistema a otro no ha resuelto el problema. El problema más grave es el segundo, la falta de sensibilización. Cuando no hay sensibilidad para trabajar, cuando no hay empatía con la persona con la que se trabaja, con la persona que pide nuestros servicios, como agentes del Ministerio Público o como policías, estamos haciendo un papel muy triste y muy malo. El pago, sabemos, siempre ha sido y sigue siendo insuficiente. Hay que también entender que un agente del Ministerio Público y un policía ganan poco dinero. Entonces, pues tienen que sacar dinero de otro lado. No es que sea lo ideal, pero sabemos que es una realidad. Y por otro lado, el pago insuficiente, pues entonces se traduce en la mejor manera de decir como agente del MP que el asunto planteado por la persona no procede, y lo que quiere es dinero. El policía era capaz, y todavía a la fecha es capaz, de realizar alguna diligencia, entre comillas, si se le da dinero. De lo contrario, no la realiza. Y muchas veces están de acuerdo agentes del Ministerio Público y policías. Y por último, y quizá la más importante, sea la ausencia de vocación. Si el agente del Ministerio Público o el policía, y aquí lo hago extensivo a cualquier actividad, si no hay vocación de servicio, si no hay vocación para hacer lo que se está haciendo en el trabajo, esto nunca va a poder funcionar. Tenemos por aquí lo que es nuestro nuevo sistema de justicia penal. Es nuevo hasta en las instalaciones. Las instalaciones ahora son de pequeños espacios donde todo es de madera, están las mesas que corresponden a la persona indiciada o acusada, procesada, como le quieran llamar, para la defensa, para el juez. Y pues el cambio suena atractivo porque parecería que esto va a ayudar mucho a que el sistema de justicia penal cambie, que sea óptimo. Yo sigo insistiendo que no nada más estos cambios hacen que el cambio se dé de la noche a la mañana. Es cuestión de educación, es cuestión de principios, es cosa que los mexicanos ya tenemos tan arraigado, pero bueno, vamos a intentar que esto suceda. Entonces, viene, por ejemplo, un principio de los varios que hay en este nuevo sistema de justicia penal, que es muy importante, el principio de inmediación. Este principio es la obligación que tiene el juez con las partes de estar presente en todas las audiencias. Actualmente, el juez o la jueza, como dice ahora la Real Academia que hay que decir, no podrá delegar en persona alguna la actividad jurisdiccional, la dirección de audiencias, valoración de pruebas, emisión y explicación de las sentencias. Nosotros sabemos que antes de este cambio, casi siempre las diligencias se celebraban con el secretario proyectista, con el secretario de acuerdos. Lo ideal es que el juez lo hiciera, pero también sabemos que lo cierto era que el juez no tenía tiempo de estar en las audiencias y de estar atendiendo lo que sigue, que es, por ejemplo, la valoración de pruebas, leer todo lo que hay en una averiguación previa, que cuando era consignada se convertía en el expediente penal importante. Entonces, por eso es que el propio juez penal delegaba en el secretario todas estas funciones. Ahora, con este principio de inmediación, se dice que solamente el juez será quien deba estar presente en las audiencias. Yo creo que esto es importante, esto vale la pena rescatarlo, porque de hecho es así como debe ser. Ahora, el problema es que sigue faltando tiempo
para que esto se dé. Hay demasiada carga para el sistema penal, hay demasiados expedientes y es prácticamente imposible que el propio juez lleve a cabo todas estas diligencias. Otra cosa importante es que el nuevo sistema de justicia penal tiene un principio llamado de publicidad. Este consiste en permitir el acceso de las personas en general a una sala de audiencias para que puedan percibir de primera mano lo que en ella sucede. Este principio es algo transparente, en donde la actuación de quienes intervienen va a ser conocida por absolutamente todas las personas que estén dentro de la sala. Esto puede llegar a evitar la corrupción entre algunos de los integrantes del sistema para que no se den dádivas. Pero aquí habría que aclarar lo siguiente. El mexicano es experto en saltarse todas estas situaciones. O sea, si ahora hay una audiencia pública, bueno, también hay manera de llegar ante el juez o llegar ante el secretario de acuerdos para poder dar una dádiva, pedir algo especial, conseguir algún favor. Creo que entendemos que esto sigue sucediendo. Y bueno, aquí tenemos una explicación muy amplia, pero que vamos a hacer muy sencilla sobre todo lo que son los nuevos principios. Los principios del nuevo sistema de justicia penal. El primero, la publicidad, ¿sí? O sea, todas las partes pueden estar en una audiencia que será pública. Está el principio de contradicción. Las partes pueden conocer, controvertir, confrontar los medios de prueba y oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. La prohibición del doble enjuiciamiento. La persona condenada, absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído, no podrá ser sometida a otro proceso penal por los mismos hechos. Quiero decirles que esto no es nuevo. Este principio ya existe desde hace muchos años, ¿sí? Entonces, así nos lo están vendiendo como novedad, como solución. La verdad, hay cosas que ya existían. Entonces, esto no es precisamente nuevo. Siempre hemos sabido que existe un principio que dice no se puede juzgar dos veces por los mismos hechos. Entonces, esto suena como nuevo, pero no es nuevo. Esto es muy contradictorio porque muchas veces cuando se llega a una resolución, a una sentencia, aparece otro sujeto como el responsable del delito y se sabe que el que había sido detenido, procesado y juzgado, pues no era el responsable. Está el principio de concentración. Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión. Bueno, esta es la pretensión, pero a veces las audiencias, aunque diga preferentemente se desarrollarán en un día, es imposible que esto suceda. Pero bueno, esa es la idea, que llegue a ocurrir. La igualdad ante la ley. Dice, los implicados en el proceso penal reciben el mismo trato y tienen las mismas oportunidades para sostener su acusación o defensa. Esto está en el artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este código surge precisamente a raíz de esta reforma del 2008. Ahora, hay que decir también la verdad. ¿Hay igualdad ante la ley? Bueno, aparentemente se dice que hay igualdad, pero sabemos que no la hay. Sabemos que muchas veces una de las dos partes tiene preferencia a la vista del juez. Sabemos que esta igualdad ante la ley es un propósito, una intención maravillosa, pero que no es del todo cierta. Miren, un ejemplo que yo voy a poner y que es muy brusco y que a lo mejor a mucha gente no le va a gustar es el siguiente. El artículo 4 de la Constitución establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Sin embargo, las mujeres están ahora propugnando por condiciones mejores que las del hombre. Y esto ya no es igualdad. Esto es querer estar por encima de los derechos del hombre. A mí me parece que esta lucha feminista debe revisar muy bien todo lo que se está haciendo en materia de los derechos de las mujeres. Ya la Constitución política nos dice que en el artículo 4 que ante la ley somos iguales hombres y mujeres. Pero siguen luchando, pero con unos argumentos un tanto deformados, tanto como esto. Hay un tipo penal, ustedes lo saben muy bien, que es el de feminicidio. Bueno, yo les puedo decir abiertamente, porque lo he analizado mucho, que el feminicidio no es más que un homicidio. Es otro homicidio, es un homicidio más. Un homicidio, si ustedes quieren, agravado. Pero si ya existen las agravantes,
Entonces, ¿para qué crear una figura que tenga el nombre de feminicidio? Entonces, ¿el hombre dónde queda? Respecto del hombre solo se pueden cometer homicidios y respecto de la mujer solamente se pueden cometer feminicidios. No, aquí hay un problema muy delicado. La mujer, si es muerta, hay que ver si se le mató por razón de género. O sea, porque se odia al género femenino, porque si se le mató porque se le quería robar y no se dejó robar la camioneta, o la mató el esposo por celos, o se le mató por venganza de una herencia, eso no es feminicidio. Entonces, allí la propia mujer legisladora está viendo por los derechos de la mujer para que estén por encima de los derechos del hombre. Esta es la parte que no se vale, ¿de acuerdo? Bueno, el otro principio es la igualdad entre las partes. Se garantiza el pleno ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, tratados y leyes que de ellos emanen. Bueno, es lo mismo. La igualdad es un propósito que existe en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero a la hora de la práctica vemos que a veces quien tiene más dinero es quien tiene más probabilidades de ganar. Yo no estoy diciendo que todos los jueces sean corruptos, pero los hay. Y que muchos agentes del Ministerio Público sean corruptos, no todos, pero los hay que sí. Y policías pasa lo mismo. Hay buenos y hay malos, hay corruptos y hay honestos, hay de todo como siempre. Pero esto que se está estableciendo aquí son buenos propósitos, ojalá se cumplan, pero no porque lo diga una ley ya va a ser una realidad. Eso es lo que yo quiero que quede claro. Hay un juicio previo y un debido proceso. Nadie es condenado a una pena ni sometido a una medida de seguridad, salvo que haya una resolución dictada previamente por un órgano jurisdiccional. Bueno, este es un derecho que también ya teníamos antes, no es una novedad, etcétera. Y finalmente tenemos los principios de continuidad, que dice que las audiencias se deben llevar a cabo de forma continua, sucesiva y en secuencia, salvo los casos excepcionales previstos en la ley. Esto de la continuidad también ya existía en el sistema anterior. Y la presunción de inocencia, que tampoco es una novedad, dice que toda persona se presume inocente y es tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad penal en sentencia ante el órgano jurisdiccional. Bueno, este principio ya existía, tampoco es una novedad. Entonces, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero aquí hay un problema y entonces la prisión preventiva, ¿qué? Nos meten a prisión preventiva porque ya se presume que cometimos tal o cual delito, entonces ahí se está violando este principio de presunción de inocencia. Y bueno, sigue siendo un gran problema que preocupa mucho a los penalistas, sobre todo en el ámbito del procedimiento penal. Y ya casi para terminar, tenemos la función del juez de control. La función del juez de control es muy importante. Esta sí es una novedad que se ha incluido en el nuevo sistema de justicia penal. El juez de control va a intervenir desde el principio del procedimiento hasta antes de que se inicie el juicio oral, ¿sí? Es una parte que va a estar allí un tanto como vigilando la actuación del Ministerio Público, ayudando a la víctima, viendo que los derechos de las dos partes sean respetados. Y yo aquí quiero comentar que, aunque se diga que las partes serán tratadas iguales, yo tengo la impresión de que a la víctima siempre se le sigue dejando en un plano rezagado. La víctima va a seguir siendo víctima y se le victimiza doblemente cuando en un proceso penal no es tratada con el respeto que debe ser tratada. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita ya tiene un buen rato que no comparo los derechos de las partes en la Constitución, pero la última vez que yo la revisé, y es que menciono esto porque nuestra pobre Constitución ha sido reformada muchísimas veces, y yo aquí tengo un gran problema con ello porque si es una Constitución rígida, ¿por qué tiene tantas reformas? Y a mí me parece que es inadecuado. Quiere decir que hacemos las cosas al vapor, al ahí se va, y que cuando ya hacemos una cosa y ya quedó una ley establecida, al poco tiempo nos damos cuenta que estaba mal hecha. Entonces, esto es lo que no debe ser. Bueno, pues en la propia Constitución, los derechos del indiciado, del procesado, son más que los derechos de la víctima. Y entonces ahí vemos que no hay igualdad entre las partes. Yo no puedo imaginar que la persona
que está siendo sometida a proceso porque hay evidencias que demuestran que va a resultar culpable en una sentencia penal, tenga más derechos que la propia víctima. Entonces, esto no puede ser. No puede ser, pero es. Entonces, a mí me preocupa muchísimo, pero ahí está en la ley. Tenemos la figura del juez de juicio oral o tribunal de juicio oral. El juez u órgano distinto al juez de control conduce el juicio oral, escucha los argumentos, evalúa las pruebas y dicta sentencia basándose en la evidencia. No conoce del asunto durante la etapa de investigación para preservar un criterio objetivo durante el juicio. Esta parte es importante porque el juez de juicio oral ya es otra persona. Esta quizás sea la parte más importante de este nuevo sistema, que se ha dividido en distintos tipos de jueces, que no es el mismo que lleva todo el asunto. Puede parecer como una ruptura, no lo es. Es algo importante. El juez de control ve un aspecto, el juez del juicio oral ve otro, y finalmente viene el juez de ejecución de sanciones, que tiene el encargo de vigilar y controlar el cumplimiento de las sanciones periciales. Además, debe ver por los derechos y de los sentenciados y solucionar los conflictos entre internos y autoridades penitenciarias, entre otras funciones. Este juez de ejecución de sanciones a mí me parece muy importante y les voy a decir por qué. Cuando una persona es sentenciada, como que ya nos olvidamos de todo y esta persona ya queda a merced de lo que suceda dentro de la institución penitenciaria. Como ustedes saben, ya se cambió la denominación de readaptación social por la de reinserción social. Bueno, este fue un error que cometió precisamente México cuando en la Constitución modifica lo de la readaptación social por reinserción social. Esto lo copia de España. En España se habla de reinserción social, pero se habla de reinserción, o sea, reinsertar al sujeto a la sociedad una vez que haya cumplido la pena privativa de libertad. Pero ¿cuándo se le va a reinsertar? Bueno, pues cuando se demuestre que ha quedado readaptado. Entonces, en México se habla de reinserción, pero no se dice que cuando ya haya sido readaptado, lo cual es un error muy grande el que estamos cometiendo. Aquí voy a mencionar un aspecto que es muy importante, que es el de la necesidad de retomar una política criminológica. Nuestro sistema penal está basado, obviamente, en solamente aspectos penales, aspectos jurídicos, aspectos normativos. Pero, ¿y qué pasa con la criminología? Parece que todo el mundo se ha olvidado de la criminología cuando debería de ser esta ciencia la que debería de estar al frente de toda esta problemática que estamos analizando de la justicia penal. El criminólogo piensa más en la peligrosidad y en la prevención. El penalista piensa más en el castigo, en la venganza, porque es una venganza social. El criminólogo se va más por la política criminológica, hablando de prevenir conductas antisociales. Aquí tengo que decir que el mexicano tiene el gran defecto tenemos el gran defecto, me incluyo, de no hacer prevención en absolutamente nada. Por ejemplo, ¿por qué no mejor prevenimos la enfermedad? Ah, no, vamos al médico cuando ya estamos sintiéndonos fatales, ¿sí? No estoy hablando del coronavirus, que es un tema totalmente ajeno, y donde parecería que no hay prevención más que esto que se nos dice de no salir, de la distancia, del uso de cubrebocas, etcétera, etcétera. Bien, pero en este sentido, cuando se trata de otro tipo de enfermedades, las simples gripes, problemas del estómago, lo que sea, nosotros no nos cuidamos con la medicina preventiva. Vamos al médico cuando ya es absolutamente necesario. No hay prevención de embarazos. Las parejas, sobre todo las jóvenes, a pesar de que tienen tantísimos, pero tantísimos medios para evitar un embarazo, no lo piensan. No lo piensan, parecería que así como dicen algunos chicos, hormona mata neurona, en vez de pensar en las futuras consecuencias, primero se van a lo que les interesa, el sexo. Y ya luego dicen, ¿y si me embarazo?
Y si te embarazas, bueno, pues ya veremos cómo lo resolvemos. O sea, no tenemos la cultura de la prevención. Pero eso sí, luego vienen los derechos reproductivos y los derechos al aborto. Entonces, esto es tan antagónico que no puedo entender cómo en un país donde el principio de responsabilidad se deja a un lado, se exigen derechos para resolver los problemas que vienen derivados de no haber resuelto los problemas tal y como se debían resolver si hubiésemos prevenido. Bueno, pues yo pienso que la política criminológica dentro de esa gran ciencia que es la criminología es la que podría ayudarnos más a prevenir el crimen que tenerlo que sancionar. En el caso concreto de nuestra charla, yo creo que lo más importante es la necesidad de prevenir la corrupción, que de después atacarla. Ahorita, por ejemplo, estamos festejando, y esa es la razón de ser de estas conferencias, que el 9 del presente mes se considera el Día Internacional contra la Corrupción. Bien, ahora nos ha dado por tener, y esto pues viene de la Organización de las Naciones Unidas, ahora tenemos un Día Internacional para todo, contra el SIDA, ahora el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional de la Salud, el Día Internacional del Agua. La verdad, sirven estos días, bueno, son un pretexto para reflexionar sobre ellos. La misma Organización de las Naciones Unidas lo dice. ¿Para qué sirven estos días internacionales? Bueno, por lo menos para ese día y un poquito antes y un poquito después, hacer conciencia, reflexionar sobre el tema del que se está hablando. Y yo creo que sí es importante, pero hay que llevarlo más a cabo. Termina el Día Internacional de algo y nos olvidamos de ese algo. No, yo creo que esto debe estar presente todo el año. La mejor manera de atacar un problema, y esto lo digo ahora porque lo voy a decir dentro de un momento, la mejor manera de atacar un problema social es con prevención. Que no funciona, entonces ya lo atacamos de otra manera. Bueno, entonces por aquí tenemos ahora una lámina que nos va a tratar este tema. Las reformas a la ley resuelven los problemas sociales. O sea, me voy a referir, y ya con esto casi termino, a lo más importante del tema. En México, nuestros políticos piensan que los problemas sociales se resuelven creando leyes, creando tipos penales y aumentando penas, o sea, punibilidades, penalidades. Pues no es así. Qué curioso, pero ni modo, habrá que decirles a las autoridades, a los gobernantes, pero sobre todo a los legisladores, que no solo legislan mal, sino que legislan demasiado. Vamos a recordar de Tácito lo que decíamos al inicio. Cuando un Estado es más corrupto es cuando más leyes hay. ¿Saben qué? Parece que Tácito tantos años hace de este pensamiento y de su existencia que parece que era futurista porque estaba diciendo lo que está pasando actualmente en México. Hay tantas leyes, pero tantas, federales, locales, etcétera, que pareciera que tendríamos resueltos todos los problemas. ¿Y qué creen? Mientras más leyes tenemos, más mal estamos. Estamos peor, estamos mucho peor que antes. Entonces ahora pasa lo siguiente. Pongo este ejemplo porque es el más reciente que yo tengo a la mano y hay que hablar de cosas recientes. Hace no mucho tiempo hubo un problema con una chica llamada Olimpia que se dejó retratar desnuda, etcétera, o haciendo el amor con el novio, y después pasa el tiempo y el novio publica estas fotografías. Las divulga sin el consentimiento de ella. Bueno, esto está mal, sí está mal, pero ella también hizo mal. En una parte ella hizo mal porque se dejó fotografiar o videograbar desnuda o haciendo el acto sexual. Después el novio, sin el consentimiento de ella, y esta parte sí está mal, las difunde. Y ahora las redes sociales sabemos que son un enemigo social tremendo. Todo lo que se publica se puede divulgar y se extiende por todo el mundo. Bien. Se crea una llamada Ley Olimpia. Esta Ley Olimpia va a resolver los problemas cibernéticos donde se divulgan este tipo de imágenes. Claro que no, por Dios. Quien lo crea, pues es muy iluso. Y creo que los legisladores o son ilusos o se hacen. Porque yo creo que más bien lo que hacen es crear leyes como para decir, vean cómo mi partido político sí se preocupa por los problemas sociales. Bueno, pero no los resuelven. Esto es política baratera, ¿de acuerdo? Entonces, esto no nos funciona. Ahora,
Esta ley Olimpia ni siquiera es una ley, es una serie de reformas que se hicieron a códigos penales y a la ley de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Qué podríamos decir aquí en este tema de la ley Olimpia? Mujer, no te dejes retratar, no te dejes videograbar, o sea, ya después, si el sujeto divulga estas imágenes, claro que comete un delito, y un delito cibernético, y va en contra de tu dignidad, pero tú permitiste que se te grabara. Ya sé que no tiene derecho a que las divulgue, pero entonces tú haz prevención, no permitas la fotografía, no permitas la grabación de tu imagen desnuda o realizando el acto sexual o en actos que no quieras que sean divulgados por otros. Esto lo quería yo mencionar porque se piensa que ya esta ley Olimpia va a resolver todos los problemas de las mujeres que son fotografiadas o que son videograbadas. No, pues no, es imposible. Ninguna ley va a resolver ningún problema. Y luego viene otra parte muy importante de esto, el papel de la sociedad. ¿Qué es lo que hace la sociedad? Fíjense muy bien. La sociedad, y lo oímos en todas partes, en la calle, en la tienda, cuando vamos al supermercado, en las reuniones de familia, la sociedad critica la corrupción del Estado, pero la sociedad lo está permitiendo, lo está tolerando, lo está propiciando. Entonces, tampoco vamos a decir que todos son víctimas de la corrupción porque el Estado la propicia. No, a ver, si un agente de tránsito detiene a una persona, estoy hablando, por ejemplo, de la Ciudad de México, que es lo que yo conozco, si una persona va manejando, se pasa el alto y lo detiene una patrulla, lo detiene un agente de tránsito, el propio conductor del vehículo le va a decir cómo podemos arreglarnos. A veces lo dice el agente de tránsito, a veces lo dice el propio conductor. En cualquiera de los dos casos hay corrupción. La corrupción es un acto bilateral que no se olvide. Entonces, podemos culpar al Estado de corrupto. Ajá, pero ¿qué es lo que hace la sociedad para evitarlo? Número uno, si soy ciudadano y yo incumplí con una norma, con una ley, bueno, pues tengo que pagar por ella o no. Y si yo estoy siendo una persona a la que el servidor público me pide dinero, pues no lo des. ¿Cuál es la consecuencia? Que tienes que pagar una multa. La multa es mayor, pero ¿te la mereces? Pues claro que sí. Sí, la persona que tira su bolsa de basura en la banqueta, la persona que se pasa el alto, la persona que no incumple con una norma prevista en la ley, tiene que pagar, pero no al servidor público que directamente le está coaccionando. No, ve y paga tu multa. ¿Para qué te pasaste el alto? ¿Para qué tiraste la basura? Entonces, creo que este problema de la corrupción se basa en dos puntos: la educación y la responsabilidad. Mientras no haya educación, mientras no haya responsabilidad, ya puede haber miles de leyes contra la corrupción, ninguna va a funcionar. Y es más, podríamos instaurar, bueno, yo no, la ONU podría instaurar los 365 días del año como Día Internacional contra la Corrupción. ¿Se va a lograr algo? No. ¿Cómo se va a lograr? Con educación y con responsabilidad. Es lo que nos falta mucho a muchos pueblos y especialmente el mexicano, que hace uso y gala de todo esto. Conclusiones. A ver, a manera de conclusiones, yo les plantearía lo siguiente. La primera conclusión es: ¿la corrupción existe en México? Sí. ¿Es desmedida? Sí. ¿Se puede evitar? Sí. ¿Con leyes? No. Con leyes no. ¿Con aumento de penas? No. Hay un problema muy grande. México ha recurrido a un solo recurso. Créate una ley para tal problema, la ley antisecuestro, y se piensa que como ya la ley se publicó, se promulgó, ya se va a aplicar, ya el secuestro no va a existir. Falsísimo. No hay nada de eso. Que hay un problema de violencia en las mujeres. Ciudad Juárez empieza con un problema terrible que no se ha solucionado, ¿no? Que nadie le dio solución. Entonces, pues vamos a crear una ley de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia. Más tarde se les ocurre crear el tipo penal de feminicidios, pero entonces ahora está pasando una cosa terrible. Ahora, la muerte de una mujer, por la razón que sea, ya es feminicidio. Los jueces mismos están confundiendo lo que es el feminicidio. No se ha entendido que el feminicidio es la muerte que se da a una mujer por razón de género, por ser mujer, pero porque se odia al género femenino. Ustedes han oído hablar de Juana Barraza Samperio, la mal llamada Mataviejitas, a quien yo llamo la gerontocida. Bueno, pues Juana Barraza Samperio mató a varias mujeres de la tercera edad. Bueno,
Fíjense, ella sería el ejemplo típico de una feminicida. Recordemos que el feminicidio lo puede cometer un hombre o una mujer, pero que el sujeto pasivo solamente puede ser mujer. Bueno, Juana Barraza sería el ejemplo típico de una feminicida que odia a las mujeres por ser mujeres. Pero cuando ella mata a esas mujeres, todavía no existe el tipo penal de feminicidio. Por eso se le acusó de homicidios agravados. Bien, entonces resulta que ella odiaba al género femenino porque odiaba a su madre, y esto lo vino guardando desde su infancia porque a los 14 años su mamá la cambió por unas latas de cerveza en un juego de apuestas, y el tipo se llevó a Juana Barraza a los 14 años, a quien violó reiteradamente y a quien embarazó, y la pobre abortó y tuvo una vida infame. Y esto lo hizo su madre. Entonces ella empieza a generar un odio y un resentimiento, y entonces comienza a odiar a todas las mujeres, pero sobre todo de la tercera edad. Menciono este ejemplo para que se den cuenta que un feminicidio no es la muerte de una mujer solo por el hecho de ser mujer, no, sino por el hecho de que hay una razón de género, odio al género femenino. Ahora se está extendiendo a todas las muertes de mujeres. Ahora, de todas maneras, no ha servido de nada el tipo penal de feminicidio. Valiente solución del legislador. Si ya creó el tipo penal, se lava las manos y ya, pues, ¿qué creen que ha pasado? Se ha aumentado el número de muertes en mujeres. Esto a mí me parece que es terrible. Entonces, mi conclusión es, la ley no resuelve problemas sociales, el problema de la corrupción está en absolutamente todos. No te corrompas, no corrompas al servidor público, no permitas. Y además hay otra cosa, la sociedad puede denunciar al servidor público que le pide dinero, quien no le muestre el expediente para que se pueda defender, el agente del MP que no le quiere abrir una carpeta de investigación. O sea, todo esto por ignorancia, el pueblo no sabe que se puede quejar en el órgano de control, antes eran las contralorías internas, que puede presentar una denuncia contra el servidor público, que puede divulgarlo y que se puede defender. Ah, no, cae y paga por. Pero bueno, esa es la idiosincrasia que tenemos y que no debemos tener. Por último, esta ilustración resume lo que yo les dije. El genial Rius dice, la corrupción somos todos. ¿Suena triste? Sí. ¿Decepcionante? Sí. ¿Habrá solución? Puede haberla si hay educación y si hay responsabilidad social. Muchísimas gracias. Quiero comentarles que como tengo que entrar a mi clase de las 11 en este momento, es la última clase del año, entonces no quiero faltar a ella, comienza en unos 2-3 minutos. Entonces voy a dejar aquí mi correo electrónico personal para que si alguien quiere mandarme una pregunta, un comentario, una crítica, que me extiendan alguna explicación, lo que ustedes quieran, yo quedo a sus órdenes a través de este correo griseldacorfu@yahoo.com.mx. Estoy a sus órdenes y nuevamente reitero mi agradecimiento por haber sido invitada a este ciclo de conferencias tan interesante para tratar un tema tan importante como desagradable que es la corrupción. Y ojalá todos pongamos un granito de arena para luchar en contra de la corrupción. Muchísimas gracias a los organizadores, muchísimas gracias a ustedes. Encantada de estar, aunque sea a distancia, en el estado de Durango. Cuídense mucho y Gracias, muchas maestra. gracias. Maestra, muchas gracias. La verdad, complacidos en haberlo escuchado. Una brillante conferencia. Agradecer las valiosas aportaciones vertidas en su exposición. A continuación, maestra, si nos permite, el contador Francisco Javier Guevara Morales, auditor superior de la entidad de Auditoría Superior del Estado, hará la entrega y lectura del reconocimiento, así como la clausura. Permítame, maestra. Gracias. Muy buenos días, gracias a todos. Voy a ser muy breve, ya que la maestra en Derecho, Griselda Amuchategui Requena, nos ha solicitado que seamos breves para efecto de cumplir con sus compromisos académicos. Adelante con el reconocimiento, por favor. Sí, permítame, maestro. En tanto, yo quiero felicitarlos a todos y dar las gracias al doctor Flavio Galván Rivera, al doctor Daniel Martínez Márquez Gómez y a la maestra Griselda Amuchategui Requena por su brillante participación en este evento del Día Internacional contra la Corrupción.
El Consejo Coordinador del Sistema Local Anticorrupción tiene el honor de otorgar el presente reconocimiento a la maestra en Derecho Griselda Amuchategui Requena por su brillante y valiosa conferencia Corrupción versus Justicia Penal en el Día Internacional contra la Corrupción, en Victoria de Durango, hoy día 11 de diciembre de 2020. Y para continuar con este evento, solamente me resta a mí felicitarlos y agradecerles a todos ustedes, y siendo las 11 horas con 1 minuto, declarar clausurados estos eventos. Muchísimas gracias y muy buen día a todos. Gracias, muy amable. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos. Daremos algunas breves explicaciones respecto a su constancia. Estaremos pendientes de mandar sus correos electrónicos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad, un auditorio verdaderamente maravilloso. Gracias a todos ustedes.